Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 265, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 11. La filosofía de las ciencias. 796. Desarrollo de la psicología. Con la obra de Fechner y Wundt, nace la psicología moderna como una psicofísica, o sea, según palabras de Fechner, como la ciencia exacta de las relaciones funcionales o relaciones de dependencia entre el espíritu y el cuerpo. Esta psicología se confiaba, por un lado, a la introspección para la afirmación de los fenómenos internos o hechos de conciencia, y por otro lado, a la observación fisiológica para determinar las relaciones de tales fenómenos con los fenómenos físicos. La fase crítica de la psicología comienza cuando se pone en duda la introspección como instrumento de investigación científica. En los comienzos del presente siglo, Iván Pavlov, 1849-1936, autor de la teoría de los reflejos condicionados, negaba que la psicología pudiese constituirse como ciencia sobre la base del estudio de los estados subjetivos. En 1914, el norteamericano John Brodus Watson, 1878-1958, exponía en un libro, Comportamiento, Introducción a la Psicología Comparada, la tesis del comportamiento behaviorismo, según la cual la investigación psicológica debe quedar limitada a las reacciones objetivamente observables. En este mismo campo de la psicología, el comportamiento hacía valer también la misma exigencia metodológica de las ciencias naturales, o sea, aquella por la cual no se puede hablar científicamente de lo que escapa a toda posibilidad de observación objetiva y de control. Según Watson, el fin de la psicología es descubrir las conexiones causales entre el ambiente externo que proporciona los estímulos y la reacción del organismo. Esto es, entre dos órdenes de acontecimientos, ambos observables y susceptibles de medida. Como el comportamiento es la reacción total del organismo, el comportamiento quedó rápidamente vinculado a la llamada psicología de la forma. Wertheimer, Kohler, Kafka, al rechazar el atomismo psíquico, que era la otra característica fundamental de la psicofísica. Al mismo tiempo, la psicología se desarrolla en una dirección aparentemente opuesta, en la obra de Sigmund Freud, 1856-1939, que abre camino a las psicologías que hoy se llaman abismales o de lo profundo. El instrumento de investigación de que se vale esta psicología es exclusivamente la confesión del sujeto sometido a examen. Pero en esta confesión, que aparentemente expresa los resultados de la introspección, el psicoanalista busca y encuentra únicamente los signos o síntomas de los conflictos latentes que tienen su base en los acontecimientos pasados de la vida del sujeto. De esta manera, el psicoanálisis comparte también, dentro de ciertos límites, la tendencia objetivista de la psicología contemporánea. Su fundamento teórico es la presencia en el hombre de un instrumento fundamental de naturaleza genéricamente sexual, llamado líbido, que tiende indiscriminadamente al placer y que entra en conflicto con los impedimentos, prohibiciones, órdenes y censuras que constituyen la trama o el resultado de la vida social, y de este conflicto se halla parcialmente inhibido o alejado. Según Freud, y con él todos los psicoanalistas, el conflicto mismo es el único y verdadero protagonista de la vida individual y social del hombre. En efecto, se deben al conflicto no solo las manifestaciones patológicas de esta vida, consistentes en una especie de desquite que se toma al instinto frente a las inhibiciones, sino también las manifestaciones normales y más elevadas, el arte, la religión, la misma ciencia, que consisten en una sublimación del instinto, o sea, en su traslado a otros tipos de objetos. A lo largo de su actividad, Freud ha expresado diversamente los términos del conflicto que él ha considerado constituye la vida de los seres humanos. En un grupo de escritos, Más allá del principio del placer, 1916, El yo y el es, 1923, afirma que los términos del conflicto son, por un lado, el es, constituido por los múltiples impulsos de la libido; por otro, el superego, es decir, el conjunto de las prohibiciones que se imponen al hombre en los primeros años de la vida, y que luego le acompañan siempre, incluso en forma inconsciente;
constituyendo lo que se llama comúnmente la conciencia moral. El ego, como organización consciente de la personalidad, es el resultado del acomodamiento o del equilibrio parcial o inestable de aquellos dos elementos en contraste. Además, Freud ha insistido siempre en el carácter agresivo de los instrumentos que constituyen el es. Y en la última obra, El malestar en la civilización, 1930, considera toda la historia de la humanidad como la lucha entre dos instintos, el instinto de la vida o eros y el instinto de la destrucción o thanatos. Esta lucha, dice Freud, es aquello en lo que consiste esencialmente toda vida, y por eso el desarrollo de la civilización puede describirse como lucha de la especie humana por la existencia. Considerada en la perspectiva de la tradición filosófica, la doctrina de Freud es poco más que una modernización del viejo dualismo maniqueo. Pero la importancia de esta doctrina radica, sobre todo, en la fuerza polémica con que ha hecho valer exigencias que no encuentran satisfacción adecuada en la filosofía tradicional. En primer lugar, el concepto de la vida humana, individual y social, como constituida por un conflicto inmanente, que solo puede hallar soluciones o equilibrios precarios o parciales. Es la antítesis exacta de la concepción clásica según la cual el alma, y a escala mayor la sociedad humana, son sistemas armónicos de potencias o facultades destinadas a cooperar y cuyo conflicto es una excepción insignificante. En segundo lugar, la noción de la sexualidad fundamental del hombre ha puesto en claro un aspecto que la antropología tradicional ignoraba por completo y que se ha resuelto en una confirmación específica del carácter terrestre o mundano del hombre, quitando al mismo tiempo a la sexualidad misma el carácter de degradación o de condena e induciendo a reconocer su acción en las más diversas manifestaciones de la vida. En tercer lugar, el reconocimiento de la acción que la sociedad ejercita sobre el hombre a través de las cristalizaciones del superego equivale al reconocimiento del aspecto social de la personalidad humana, un aspecto que está hoy ampliamente reconocido, aunque no en esta forma específica por las investigaciones psicológicas y antropológicas.